¿No? Les comento un poco. Desde el Perú hace ya varios años, desde, digamos, los organismos de promoción de las exportaciones, Mincetur, PROMPERÚ, ADES, etcétera, aquellos que estamos viendo siempre oferta exportable y una visión global de los negocios, tenemos claro algo. Tenemos claro que la oferta en el Perú, de productos no tradicionales, por cierto, la oferta peruana es básicamente una oferta boutique. Es decir, un poco lo que tú vas, ¿no? Si Sí, nosotros sí. seleccionamos oferta que tengamos y lo ponemos en valor, tenemos que ser muy buenos en ello. Entonces, por ejemplo, en papa, mantenemos en esta línea papa, la producción de papa tiene que ser aquella, por ejemplo, para comercializar gourmetmente en gastronomía, lo que llamamos nosotros papas nativas, que tienen color, tienen diferentes formas, tamaños, que son absolutamente imperfectas, las papas nativas. Diferentes colores, colores muy lindos, la morada es una. Y fíjense ustedes, el consumo de papa nativa, el consumo de papa nativa básicamente es con cáscara. Entonces, por ejemplo, acá una empresa importante comercializadora de snacks, de papas fritas, muy conocida, grande transnacional, ha comercializado y viene comercializando papas nativas en esa presentación de hojuelas muy delgaditas, con la cáscara Sí, sí, sí. y con diferentes papas nativas, no un género, no un tipo, no un genoma, diferentes papas nativas. Claro, probablemente seleccionen algunas más que otras, ¿no? Por el color. Pero ese color morado en las orillitas de la papa, ¿no? Es delicioso. Le da el sabor, justamente ahí está concentrado el sabor. Es una maravilla porque tú lo ves como que pintadito en los bordes, lo comes y tiene un sabor obviamente distinto a la papa blanca que es común para nosotros. Entonces, es atractivo visualmente, olor, color y sabor. Nunca, ¿no es cierto? Nos vamos a dejar de desprender de la maravillosa atracción que la gastronomía tiene en cualquier latitud. Olor, color y sabor. Y esto lo tiene. De repente la fritura ha aplacado un poco el olor, estamos claros, pero en papas nativas o fritas en general, pero tiene color y tiene sabor. Entonces, la pigmentación da el sabor. No a reconocer esto es un error. Yo mencionaba en varias regiones, porque suelo viajar mucho al interior del país con conocimiento de causa, un poco para transmitir también cuando sea posible. Y yo les decía a algunos productores en diferentes zonas, les contaba, y dígame, ¿por qué la pachamanca, que es un potaje delicioso aquí en el Perú, en las alturas, que es, y voy a ponerlo así en duro, digamos, ¿no? En simple, es enterrar protegidamente, pero enterrar carnes de cordero, por ejemplo, de chancho también, de repente gallina, pollo, común, pero básicamente es carnero y chancho, enterrarlos, cocerlos con piedras, con papas, con cáscara, o sea, con habas, con camote, ¿verdad? Y con ciertas esencias, ¿no? Ciertas especias verdes. Para que tengan una idea, los Andes del Perú hay mucha variedad, hay muchos pueblos, hay muchas culturas. Entonces, la Pachamanca en la Sierra Norte no es igual que en la Sierra Centro y tampoco igual que en la Sierra Sur. Tienen sus particularidades, más especias verdes, otras menores. En resumen, yo decía, ¿y por qué no usan las papas nativas que están alrededor nuestro como en el consumo de la Pachamanca? Entonces decían, sí puede ser, ¿no? Pero no es una tradición, pero lo podrían convertir en una tradición perfectamente. Por un lado, gourmet, en el gran sector gourmet, ¿no? En gastronomía gourmet, ya vamos a la costa, qué sé yo, ¿no? En varias latitudes, en el Perú no se escapa, en restaurantes importantes nuestros, cinco tenedores, cuatro también, consideran a la papa nativa también dentro de sus menús, de sus ofertas, esos cargos. Claro, no es en abundancia, pero son algunas. Entonces también hay un matiz simpático, atractivo, ¿no? Que se reconoce a través de estos canales de oferta al público, ¿verdad? Qué bonito sería que, por ejemplo, en España puedan disfrutar un poquito más seguido. Hablemos de papas nativas en general. Hay una variedad, un número importante, pero que tengan alimentos o platillos a base de papas nativas, ¿no? Y eso es lo exótico. Ahí está esa es la diferencia. Entonces, yo creo que estamos completamente pensando exactamente igual, Fernando, en lo que tú señalabas de esta distinción. Hablar de una, por ejemplo, la morada, en tu ejemplo, es válido,
pero es más difícil acopiar y por lo tanto comercializar y tener un producto homologado sanitariamente. Más difícil. Sí. Mira, perdona, yo he tenido oportunidad bueno, pues 30 años dan para mucho, para hablar con mucha gente aquí que en principio, te hablo a lo mejor hace 25 años, no tenían ni idea de que existía otro tipo de papa diferente a la que comen ahora. Entonces, la morada es una papa muy exótica si se ve desde fuera, pero también he tenido oportunidad de traer papa. Yo cada vez que he viajado, pues traía algún tipo de papa, no mucho porque no se podía traer mucho en la maleta. Pero una papa que tuvo un éxito muy bueno entre mis conocidos y familia fue la papa amarilla, de la que he hablado muchísimo durante muchos años. Y yo creo que los peruanos que vivimos fuera siempre hablamos de esa papa. Desde lo que se le hace al niño pequeño en los purés, hasta la papa cuando la comes en cualquier tipo de guiso, de plato típico. Y yo quería, bueno, quiero incidir si existe o si se puede generar una iniciativa para que a través de Prom Perú, que creo que es el que promueve todo este tipo de iniciativas o recibe las sugerencias de iniciativas, se pueda hacer algo para que este tipo de, estos dos tipos de papas puedan salir hacia Europa y que la Unión Europea pues flexibilice un poco la, eh, ellos pretenden siempre cuidar mucho, como decía antes, al productor europeo, pero intentarlo yo creo que es algo, ya sería un buen punto de inicio, ¿no? Por lo menos decir, oye, queremos que salga eso. Porque en Canarias, por ejemplo, tienen un plato que es el típico plato canario, que es la papa arrugada con mojo de picón. Y son papitas muy pequeñas que están cocidas con muchísima sal, pero son papas de un tamaño como las papitas criollas, creo que hay en Perú, si no me acuerdo mal la última vez que estuve ahí. Y ellos protegen mucho ese tipo de papa. Y en Canarias hay que decir papa, no se puede decir patata, porque los canarios son muy canarios. Entonces, si existe esa posibilidad de esa iniciativa, Jorge, yo creo que no hace falta decir que cuentes conmigo, con nosotros, para apoyar esa iniciativa de que se haga algo y que se pueda incluir en los superfoods de Perú. Tomo nota, Fernando, y te agradezco mucho estas posibilidades, estas ventanas que se pueden abrir, ¿no? Buenísimo contar contigo. Excelente. Y siguiendo en la misma línea de lo que estaba hablando más o menos Fernando, por ejemplo, de las autorizaciones y los permisos que suele dar la Unión Europea para que los productos puedan ingresar, ¿no? Entonces tenemos aquí a veces problemas, digamos, con muchos productos peruanos que la gente quiere enviar y a lo mejor no está permitido, por ejemplo, ¿no? Esa canalización de los productos, incluso de hierbas medicinales, que a veces nos hacían alguna consulta y de repente, mira, esto no puede ingresar porque no está dentro de los productos permitidos para la importación a Europa, ¿no? Entonces, hace poco recién se liberó ¿cómo se llama esto? Con lo que hacen helados, que es la lúcuma, por ejemplo, ¿no? Que años estuvo viendo el tema de la importación de lúcuma, recién tiene ya unos años que ya puede ingresar la lúcuma, ¿no? Y así una serie de productos. Yo entiendo que esto es un tema de relaciones exteriores más que de los propios empresarios, ¿no? Pero yo creo que se podría incidir tanto desde las asociaciones exportadoras peruanas como las propias organizaciones de aquí de Europa y hacer una especie de grupo para que conjuntamente podamos solicitar y empujar y hacer lo que se le suele denominar, digamos, incidencia política para agilizar estos procesos, ¿no, Jorge? Sí, es correcto. Hay un trabajo allí de agenda, digamos, de comercial de pronto, por país, por destino, que bien has enunciado. Lo otro es el rol privado también. Eh, yo considero que, a ver, vamos a ver. Hoy en día se habla mucho de cadenas globales de valor. Pero si retrocedemos un poco en la dimensión de la cadena global de valor, si hablamos, por ejemplo, en Lúcuma, que existen cadenas, cadenas de valor o cadenas exportadoras en Perú, de pronto regreso a la concepción que yo les contaba hace unos minutos.
La oferta peruana tenemos claro nosotros que es una oferta boutique. Entonces, el volumen de oferta, dependiendo de qué tipo de productos también, no es que todos sean así, pero el volumen de oferta tiende a tener ciertas restricciones de volumen justamente. Justamente es una restricción por diferentes razones. Entonces, tiene que ser de muy buena calidad y tiene que estar bien dirigidos. Que hay posibilidades de incrementar lo que llaman los amigos agrónomos y agrarios la frontera agrícola, vale decir, para nuestro entender, la frontera exportadora o agroexportadora, que es completamente viable porque todavía tenemos mucho espacio para seguir produciendo, sin duda alguna, eh, se necesita de inversión. Y ese know-how que ya hoy en día, sea lúcuma, sea mango, sea banano, sea piña, sea granada, etcétera, falta, ni qué duda cabe, que tenemos estas cadenas de valor vigentes, estos know-hows pertenecen a las empresas. Y aquí viene una dificultad también, que las empresas no es que las compartan, no es del Estado. Entonces, ¿dónde está el rol del Estado en contribuir a masificar el know-how de productivo y de exportación? Y ahí tiene que ver probablemente con las universidades. En el Perú, a diferencia de España, yo tuve la oportunidad de estar en algunas regiones españolas, ciudades, en los últimos años. Yo digamos, con pena para mi país y con aplauso para España, veía que hay es determinadamente normal, común, que tengan centros de investigación. Acá tenemos algunos pocos centros de investigación, centros tecnológicos. Acá casi no hay. Son pocos en todo caso, o con determinado sesgo privado a lo más. Entonces, nuestros CITES, tenemos centros de innovación tecnológica aquí en el Perú, que algunos son, además del sector agrícola, por cierto, o agroindustriales que se llaman, centros de innovación tecnológica agroindustriales, son pocos, algunos pocos privados y algunos pocos públicos. Los pocos privados no los contamos, porque se quedan en sus computadoras, ¿no es cierto? El know-how. Pero los públicos, algunos podrán tener más años que otros, probablemente 2 o 3 tengan más años que los demás, pero siguen teniendo limitaciones en presupuesto, por ejemplo. Entonces, venden servicios, hacen investigaciones, laboratorio y análisis, pruebas de ensayo, etcétera, cierto know-how en cultivos que tienen a disposición para hacer pruebas y demás, pero no se masifican. Y ahí viene un problema de fondo, ¿no? Las oportunidades de negocio, esto que las hay. Desde el punto de vista productivo agropecuario, sí, claro que sí, agroindustrial también, pero el know-how no necesariamente es muy conocido. Es un know-how, entre comillas, que debería ser más público, ¿no? Porque hay un know-how privado por supuesto, que hay que respetar. El reto es ese, y eso implica invertir. Entonces, aquella empresa que no tiene know-how propio para aplicarlo en determinada región del país o valle, ya empieza con problemas, con un costo más caro de pronto de inversión. Entonces, y para ser sincero, además de esto, les diré, la intención de hacer negocios, y esto es en general, más global, no solamente es peruano, es hacer negocios desde el punto de vista comercial, no productivo. Entonces restringe, queremos comprar, hacer exportación, pero yo compro y vendo. Todos piensan igual, yo, mis vecinos, etc. ¿Y cuántos quieren invertir más que en tu oficina? Ese es el problema. Sí. Claro. Y yendo de esto, si me permites, quisiera regresar un poco a los superfoods. A ver, hemos hablado ya en términos generales de lo que es los superfoods, estos alimentos, digamos, de nueva generación, aunque algunos milenarios, por el tema de que se les ha descubierto recientemente algún tipo de propiedades y esto, ¿no? Entonces, pero exactamente de qué hablamos de la superfood, digamos, en cristiano, como se suele decir aquí, de qué tipo de alimentos, cuál es su nombre, su apellido de estos alimentos, por ejemplo, para que la gente en el mundo los pueda ver, ¿no? A lo mejor algunos los consumimos ya, pero a ver, ¿de qué alimentos hablamos? Tanto de frutas como otros productos, ¿no? Porque también tenemos algunos productos que se utilizan tanto para alimentación como para también la cosmética. Sí, sí, correcto, correcto, ¿no? Por ejemplo, la quinoa mereció hace algunos años, 8, 7 años, una promoción especial de FAO,
¿verdad? La quinoa se produce en Bolivia, de hecho Bolivia ha sido el líder. Ahí está una discusión media, de verdad un poquito, de poco valor. ¿Quién exporta más? Entiendo que hemos superado, ¿no? Es exactamente lo mismo. La oferta de quinoa y Perú, de Bolivia y Perú, han sido, están allí, son bastante buenas. De hecho, Bolivia tiene muchísimos años, más años que Perú produciendo quinoa en mayor escala. Lo cierto es que estamos ofreciendo quinoa y con un marketing importante de FAO permitió ampliar lo que yo me llamo frontera de oferta exportable, ¿no? La oferta agrícola de quinoa, con algunos errores y otros aciertos por el piso que no era el ideal. Ciertamente se está corrigiendo, o se ha corregido, ya pasaron algunos años, pero es un producto altamente valorado. Si retrocedemos un poquito, la maca ha sido y es un producto altamente valorado y además con mucha razón. Comparaba yo hace tiempo, varios años, ya comparaba todo el perfil nutricional de maca con ginseng, hace varios años, ¿no? Y comparaba cada uno de los ítems, una lista larga, por cierto. Y la maca se acerca bastante al ginseng y reconocemos todos al ginseng como un producto realmente de un valor impresionante, ¿no? Bueno, la maca está un poco más atrás en cada uno de sus ítems, pero por los contenidos que tienen es muy competitivo. Entonces, quinoa es una, que duda cabe. Hay diferentes colores de quinoa, tipos de quinoa, roja, ¿no? Negra, etcétera, perlada. La maca también, ¿no? Tenemos ahí 2 o 3 colores de macas. Y claro, ojo con otros productos, porque una cosa es la quinoa y la maca como materia prima, si queremos verlo así, pero son interesantísimos insumos para industria de otro tipo. Por ejemplo, pastas, panificación, ¿no? Para tener harina y hacemos hasta postres. De hecho, hay postres. Pero no necesariamente industrializamos esa parte, nos quedamos en la materia prima, cuando, bueno, podemos exportar la materia prima igual, como sucede, estamos bien allí, pero ¿quién puede aprovechar? ¿Cuál es el cliente finalmente de esta quinoa, de esta maca, además orgánicas, por cierto? Ah, entonces esos clientes pueden ser, no es el consumidor final necesariamente, es un supermercado, un hipermercado, una cadena retail. Entonces habría que ver cuál es el tipo de cliente y qué es lo que le compra el cliente a ese tipo de cliente potencial. Entonces a algunos no les importa y no valoran lo orgánico, quieren precio, otros quieren todo y quieren pagar poco. Entonces, bueno, hay un tema ahí de cadena o comercialización a detalle. Pero pastas, por ejemplo, creo que he visto poco o nada de industrias que hagan pastas, porque son bastante grandes, para sacar una línea en base o enriquecido con quinoa, no específicamente, pero enriquecido con quinoa. Hay poca, pero la hay. Yo hice un estudio, estuve en el Mediterráneo, en vuestro país, yo estuve en Italia, en Francia y en España hace exactamente 2 años. Estuve bastante tiempo. Y producto del viaje, me contrata aquí los amigos de la cooperación de Suiza, en el Perú, el organismo de promoción de importaciones suizo, que es SIPO, para hacerles un estudio particularmente de alimentos en los 3 países que he mencionado y, digamos, canales de comercialización. Entonces me queda bastante claro esto. Yo tengo fotos en el estudio y precios del momento y observación, como corresponde a un estudio de primer piso. Y observaba los alimentos procesados, donde entraba la oferta de insumo peruano. Entonces, estos 2 productos son buenos. Sigo avanzando, porque Camu Camu es un producto altamente apreciado por el ácido ascórbico, antioxidante, vitamina C que contiene, ¿no? Eh, Además bueno, de antocianinas que son muy apreciadas también. Sacha Inchi, esa es una maravilla el Sacha Inchi, ¿no? Es como un maní. De hecho, le llamamos aquí en nuestra selva maní de los incas. Esto tiene una propiedad. Yo he consumido aceite de Sacha Inchi, así como hay aceite de oliva, que ustedes tienen una oferta espectacular. Nosotros tenemos oferta de Sacha Inchi.
algunas empresas lo desarrollan, lo exportamos también. Es Está una muy, maravilla para el está muy corazón. O bueno. sea, sí, Está tiene muy mucho sabor, hay una concentración de sabor importante, el sacha inchi, pero para bajar el colesterol es maravilloso. Yo lo he consumido. Me bajé el colesterol, comenzó a bajar el colesterol malo que tuve hace justo como 2 años más o menos. Bajó en 2 semanas. Yo terminé el mes y creo que me tomé otra botella más por si acaso. Una maravilla, ¿no? O Sí, sí. sea, con eso yo ya estaba ya prácticamente curado de algún problema ahí de riesgo cardíaco que le llaman, que era simplemente la proporción del colesterol bueno y malo. No era tan grave, pero quise bajarlo y lo bajé rápido. Me saqué 2 análisis en 15 días de diferencia y había bajado. O sea, eso era una maravilla. Cañigua, este es un grano también del Ande, ¿no? La kiwiche es un grano del Ande también que tiene muchas propiedades, combate la anemia, tiene mucho hierro. Realmente son muy apreciados. El yacón, ¿no es cierto? El yacón, por cierto, también, ¿no? El yacón tiene la propiedad de poder ser utilizado o consumido por personas que padecen de diabetes y no les sube el azúcar. Y es muy dulce, muy agradable, ¿no? Si no me Ese tipo equivoco, de cosas. Jorge, el yacón es un producto que ya la colonia china en Perú lo usaba ya hace muchísimo tiempo. El yacón. Mira, que no te sé precisar, te mentiría si lo usaban hace mucho tiempo. Probablemente sí, porque mis amigos del Oriente en general, son muy inquietos en observar productos nuevos, los novel foods. Les encanta observar y siempre ha sido así, ¿no? Entonces, probablemente sí, yo no te, Creo que no te siempre tuve la podría oportunidad de asegurar. hablar con un amigo así de ascendencia china y dijo, eso lo llevamos usando pues desde mi bisabuelo. Oh, wow, qué bueno. Yo quería Qué bueno. aprovechar antes de irnos a otro tema, eh, hablar sobre la quinoa, ¿no? Que lo has comentado hace un momento. La quinoa es un producto que está de moda aquí, bueno, en España y en Europa, pues ya hace por lo menos unos 5 años. Y lo que me llamó la atención fue, quizás por lo que has dicho, que es la fábula que le hizo una publicidad a Perú con el tema de la quinoa y no a favor de Bolivia precisamente. Para empezar, que aquí la quinoa se conoce con el nombre de quinoa, que yo creo que es el término Correcto, más americano que autóctono de Perú. correcto. Entonces, aquí lo identifican mucho con Perú, la quinoa, ¿no? Y efectivamente hay muchos tipos de quinoa, pero lo que me llamó la atención fue que hace un año más o menos, ya España se ha convertido en el primer productor de quinoa a nivel europeo que proporciona quinoa española a Europa. Y Mm, hicieron un reportaje comparando la carga energética, ¿no? y de la quinoa importada con la quinoa nacional de aquí de España. No sé si estaba manipulado o no, tampoco quiero entrar en eso, pero resulta que la quinoa de aquí pues estaba en mejores condiciones energéticas que las que venían de fuera. Se atribuía a que la metodología, el tratamiento que le daban desde el proceso de siembra, cosecha y logística, pues iba mermando un poco todo eso. Pero la gente que se quedaba con lo que la española era mejor. ¿Por qué? Porque habían mejorado el know-how que tú dices, pues y había hecho que sea más beneficioso, ¿no? No se pierda mucho la carga energética. Yo no sé si eso en Perú se puede, y vuelvo un poco, llevo mi agua a mi molino, que el tema de marketing es un poco en lo que me dedico. Se puede generar una estrategia de cara a que se le pueda ir poco a poco incrementando al europeo todas las propiedades que directamente puede dar el productor original. Es depende de cómo se le venda para que te vean un producto, ¿no? La quinoa, ir en diferentes tipos de ferias, porque aquí hay cantidad de ferias, para empezar intentando decir, pues no es quinoa, es quinoa. Y aquí la gente se va a adaptar fácilmente, lo he comprobado en algunos casos. No sé qué opinas tú de esto. sí, correcto. Bueno, había una máxima en marketing que habría que ver si está vigente, pero dicen, yo recuerdo muchos años,
que en marketing es más importante ser el primero que ser el mejor, ¿no? Yo no sé si eso está vigente, insisto. Sí, 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 todavía. Del segundo no se acuerda nadie. Pero claro, esto va, o sea, si es no sé si un principio, pero una máxima Sí. mencional varios años atrás del marketing, si eso fuera cierto en esta hipótesis de vigencia, puede ser, de ser cierto, tendría que estar acompañada justamente de marketing, pero no hacer nada siendo el primero es ocioso ser el primero. Sí. Así sea mejor tú o no, no lo sé. Entonces, claro, pero para ejecutar, cumplir un plan de marketing o de promoción en estos elementos, rescatando esta concepción de primero y por lo tanto es mejor de alguna forma u otra, o sea, ejecutar el plan, eh, tratando de responder a tu pregunta, tengo que reconocer que existe oferta en otros países, particularmente donde yo exportaba o todavía exporto. Tengo que reconocer esa realidad y orientar mi estrategia de marketing contando con ese factor, no eludiendo y mirando Eso de sí. costado. Sí, Y eso hacen las autoridades, me parece. O sea, actualmente no se reconocen estas realidades que tú cuentas, bien, ¿no? Igual que en China, por ejemplo. En China producen maca y la maca sí, salió sí. del Perú y en grandes cantidades también. De acuerdo. No sé si la composición nutricional es igual, mayor o menor. Eso lo saca un análisis y no pasa nada. Ya está. Pero, este, pero las autoridades, si no sale un escándalo noticioso que durará días, semanas a lo más, en el Perú es así, somos increíblemente mediáticos, ahí nomás no pasa nada, ¿no? Sí. Entonces, el Hombre, problema es ese, ¿no? El yo irreconocimiento de la realidad, ¿no? tienes toda la razón en ese sentido. En el sentido de que a veces perdemos el tren cuando, a pesar de llegar temprano, estamos distraídos. Pero mira. Nos pasó con el pisco, seamos claros. Sí, Así de nítido, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Nos ha pasado, bueno, y Cuando pasa hablaste de factura la, porque remar es más difícil. claro, cuando hablaste de la uña de gato, que lo tengo, antes de que se acabe esto, quería comentarlo. Aquí tuvo un cierto, te hablo a lo mejor hace unos 10 12 años, hubo bastante, más que nada los peruanos consumíamos uña de gato porque se puso de moda. Yo creo que en Perú también se puso bastante de moda en ese tiempo. Y aquí en los herbolarios, estas tiendas que se dedican a vender pues, todo tipo de hierbas, podías encontrar uña de gato pues en virutilla, ¿no? Como virutas muy pequeñas, pero era carísimo. Pero se comenzó a acabar su prestigio cuando se comenzó a decir, no, pues esto vale para todo, no tiene que ser bueno para nada. Y hay muchos productos que, por ejemplo, la maca creo que también tuvo ese problema en Estados Unidos, hubo un problema de marketing ahí, pero hay muchos productos de Perú que se piensa que como vale para todo, pues no, no es bueno para nada. Y la uña de gato tuvo ese problema. Luego, pues creo que con el Camu Camu, aparte del tema de los laboratorios y para la cosmética, que es muy bueno, pues tampoco se podía... No sé si hay empresas que están interesadas en intentar exportarlo, pero el problema que había era la capacidad de producción. Y ya hemos hablado en varios programas sobre eso, ¿no? Que en Perú la capacidad de producción es muy, muy pequeña, salvo que se asocien diferentes tipos de productores, que haya más cooperativismo. No sé eso cómo lo ves tú ahora mismo en el tema del superfood. Sí, sí. No, bueno, acá hay un prejuicio que quisiera subrayar y luego paso inmediatamente a responder la pregunta. El prejuicio o sea, es válido y respetable, es lo que tú me cuentas, ¿no? En el sentido de que la percepción es, oye, es bueno para esto, para esto, para esto, y pierde, digamos, vamos a decir así, ¿no? Veracidad, ¿no? En mi pensamiento, pero es un tema cultural o perceptivo, básicamente. Sin saber lo que me cuentas, casi empecé esta charla justamente hablando de la uña de gato. Yo consumía uña de gato, te hablo hace más o menos 25 años, yo creo. Sí, sí, casi un poquito más, de veintitantos años, 23, 24 años. Estaba consumiendo uña de gato simplemente porque sabía que era bueno. Era muy joven. Y sabía que era bueno y habían en gotitas, súper concentrado.
de la marca, de la mejor marca acá, por cierto. Comencé a consumir y comencé un poco a abusar, no sé si abusar, pero lo consumía diariamente. Entonces, un efecto, más allá del efecto con el cual se vendió el uña de gato, que es un antiinflamatorio natural importante, eh, pero el efecto que en mi juventud me generó muy rápidamente, en poquitas semanas, era de que evitaba que yo tuviera acné. Y decía, y no era consciente de ello, pero me di cuenta que era así. Y resulta que, entonces, me parecía interesante esto. Entonces, si tú me preguntas hoy, 20 y tantos años más tarde, oye, tiene otras propiedades, justo te decía, o sea, tiene otras propiedades que se van descubriendo, o validando, dando respaldo científico, lo que fuera, pero son verdad. Entonces, por lo menos mi experiencia lo dice de una variable, un factor que no era lo que se vendía hace 25 años. Decían que era otra cosa. Entonces, no me sorprendería que tenga otra. Para mí era, mi lectura, en mi experiencia de consumo, era que purificaba la sangre, porque yo no consumía muchas frituras tampoco. De hecho, consumía pocas frituras y me cuidaba en mi dieta, era muy joven. Entonces, que además de eso, purifique eso y no tenía acné y me borraba el acné del rostro, yo decía, qué interesante, ¿no? No era que era un padecimiento de acné, tampoco tenía mucho, pero unos cuantitos quizás, 2 o 3 como a lo más, ¿no? Como mucho, ¿no? 1 o 2. Y después salían, brotaban y se eliminaba. Y mi cutis quedaba mejor, sin ser consciente. Entonces, si han descubierto hace 25 años eso, si descubrieron algo más en estos 25 años, a mí no me sorprendería. Entonces es un tema totalmente de filtros personales o culturales, que bueno. Lo otro es, a ver, la producción de, por ejemplo, camu camu, que es un arbusto. Voy a cambiar producto, camu camu. Un arbusto, el camu camu. El camu camu es un arbusto que crees que tú lo puedes apreciar cuando el río, por ejemplo el Amazonas, el Ucayali, hay ríos en la selva del Perú, están en alta, o sea, lluvia. Entonces estos frutos brotan. Cuando comienza, o sea, cuando está en alta, puedes salir en la embarcación, sin duda alguna, artesanalmente, a recolectar el fruto, porque crece justamente en las orillas arriba. Entonces, se van agenciando el fruto y los meses de alta no son muchos, creo que son 4 en el Perú, en nuestros ríos amazónicos. Entonces, la recolección tiene un determinado periodo en el año, calendarizado. Una vez que extraes el fruto, como cualquier fruto, comienza a perder valor, porque ya se apartó de su, ¿verdad? De cómo está siendo alimentado y mantenido de su planta original. Entonces, ahí comienza a degradarse, ¿no? Depende de la temperatura, etcétera, cae de frío, lo que fuera. Eso es un poco la oferta. Entonces, cuando canalizas y conviertes ese producto fruto en producto, digamos, para consumo, presentación, el que fuera, laboratorio, cápsulas o lo que fuese, digamos, obviamente se está canalizando a determinada empresa y cadena de comercialización. ¿Qué podemos hacer para aprovechar más esto? Que desde el origen, cadena productiva, por cierto, desde el origen esté todo bien administrado y gestionado. Pero yo siempre, digamos, yo aprendí, conocí a unos japoneses que estuvieron acá hace 15 o más años, pero un poco más, y que el análisis que hacían amigos japoneses para hacer negocios, o sea, cruzaban todo el Pacífico, llegaban a la selva, miraban el camu camu, entendían la cadena productiva que les acabo de contar y decían, es difícil hacer negocio de camu camu. O sea, no invertían más de lo que ya exportamos bastante, digamos, no sé si bastante, pero una cantidad hace bastante, más de 20 años a Japón, camu camu, ¿no? En diferentes productos congelados, etcétera, etcétera. Pero para producir más era difícil para ellos en esos 20 años atrás, porque resulta que la cadena de valor, la cadena productiva estaba fracturada. Entonces no había certeza de la captura del fruto. Para que mantenga congelado tendrían que tener los botecitos, tener frío, o sea, no sé, algo, o sea, coolers, lo que fuera, para mantenerlo lo más preservado posible. Sí. Llegar a la recolección, el almacenamiento, veían que había mucha dificultad, fracturada la cadena. Entonces no invertían en poner una planta.
Es inversión, lo que falta es inversión en Superfood. Sí, mira, sobre el Camu Camu te puedo comentar que tuve la oportunidad hace más o menos unos 10 años, sí, 10 años. Había un laboratorio alemán muy importante que un amigo de estudios que vivía en Alemania se le presentó, ¿no?, un proyecto precisamente para proveer al laboratorio sobre el Camu Camu, porque tenía una capacidad de vitamina C, era muy grande. Y la ventaja era que era barato en ese momento y que al ser una vitamina C que no era sintetizada en laboratorio, que es lo que se usa normalmente en la cosmética, pues no iba a haber rechazo entre el usuario de cosmético, ¿no?, el que usa cualquier tipo de cosmético. Y el laboratorio estaba muy interesado, se planteó el proyecto. A la hora de intentar viabilizarlo, pues como tú dices, fallaba la cantidad que se tenía que proveer. Entonces no hubo posibilidad. Era de temporada, era difícil de mantener la cadena de valor, como tú dices, y se rompía en algún momento y no iba a llegar la cantidad. Era un proyecto muy bonito, muy bueno, pero que al final no se pudo hacer. Yo no sé si hay posibilidades de que alguien en el gobierno pues se involucre, sobre todo, ¿no?, que asuma compromisos para que este tipo de productos, que no dejan de ser silvestres en nuestro país, pero que se les pueda dar la importancia que tienen a nivel mundial, pero ya la importancia en nuestro país, para que se pueda recolectar, aprovisionar como convenientemente y poder exportarlo. Yo no sé si eso se puede hacer. Una pregunta. Dime. En ese caso, en esa experiencia, esta empresa que evaluó inversión lo iba a canalizar, me dices, a lo que es el sector de belleza. ¿Tengo entendido? Efectivamente. Correcto. Pero esta empresa, ¿a qué se dedicaba? Es un laboratorio farmacéutico que tiene todas las líneas, medicamentos, cosmética, y básicamente era para cosmética, porque la cosmética consume mucha vitamina C sintetizada en laboratorio, que no es natural, y da mucho problema a la hora de efectos secundarios, ¿no? Hay gente que tiene mucha alergia aquí en Europa y no puede consumir cualquier tipo de producto cosmético. Al ser una vitamina natural, se sintetiza fácilmente en el organismo. La vitamina C del camu camu. Yo creo que siempre buscando soluciones. Te cuento una experiencia. El año pasado estuve en Pucallpa, que es una parte de la Amazonía del Perú, Sí, la conozco en la muy bien. capital. Estuve viendo y justo me tocó visitar empresas exportadoras pequeñas, ¿no?, o con potencial exportador, eh, de Sacha Inchi y de Camu Camu, justamente. Particularmente en Camu Camu, yo veía y comparaba, y decía, tenía una semana, mi trabajo era estar 5 días hábiles visitando estas empresas para hacer un poco de coaching en gestión comercial y exportaciones. A eso me habían contratado. Particularmente por Perú me contrató para eso. Todo ok. En principio tenía un día por empresa, pero bueno, al final fueron como 8 o 9 empresas en la semana. Entonces, yo decía, tenía mi agenda y todo, y la primera empresa que visité era una empresa que industrializaba y era un laboratorio que tenía una infraestructura para nosotros y para la zona de primer nivel, pero era un elefante planta que estaba trabajando pues al 5% de lo que tenía, con otros productos diferentes a Camu Camu, porque toda la línea productiva era para Camu Camu en diferentes presentaciones de excelente calidad, y el socio principal del propietario era un japonés, y de hecho era un descendiente japonés el que estaba a cargo de la planta, peruano. Y yo no entendía cómo tenía creo que 2 años de construido, tenía certificaciones, y yo decía, ¿por qué no exporta? No, que no hay suficiente oferta de Camu Camu. ¿Ok? Es un problema. Y es un problema porque a veces cambian el precio de los acopiadores y no sé qué. Bueno, fue la primera, día lunes. 2 días más tarde, visitando otras empresas, veo que había una empresa que no era el monstruo que yo había visto, sino era, qué sé yo, tenía una inversión, sin exagerar, ¿no?, 15% a lo que yo había visto anteriormente, y era absolutamente exitosa exportando Camu Camu y a Japón. O sea, estaría pues, qué sé yo, a 20 minutos
en mototaxi, 20 minutos, 25 minutos, y había un caso exitoso con el 15 o 10% de la capacidad que tenía este caballero, y estaban full. Y yo decía, y bueno, todos se conocen, o sea, se ubican, se conocen, pueblo chico, infierno grande, ¿cierto? Bueno, se conocen. Entonces, decía, oye, a una dama era, ¿y cómo así ustedes tienen que? Bueno, porque ellos sabían, y tiene que ver con amigos míos, con el modelo de negocio. El modelo de negocio. ¿Cuál es tu modelo? ¿No? Tu modelo de negocio, en el caso de estas personas, era que trabajaban con producción propia de Camu Camu más acopio. Una capacidad de recolección mayor. Entonces era una integración hacia atrás, que era necesaria, porque si no tu proyecto se cae, como se le estaba cayendo al elefante blanco que había visto el lunes. O sea, su modelo, en su concepción, en su idea, en su paradigma, no estaba pensado tener producción propia de plantas, pese a la enorme inversión de la planta que tenía. En cambio, la otra empresa sí, que era más pequeñita, largamente, y trabajaba de abajo hacia arriba, con su realidad. Ese es el problema. Es totalmente un modelo de negocio. Entonces, si uno no entendió la realidad de tu entorno y de la viabilidad de cómo constituir, cómo construir un modelo de negocio para hacerlo viable, entonces, copy-paste, ¿cierto? Copiar y pegar de los modelos que están en la universidad, o nos juntamos 4 iluminados en 4 escritorios distintos y creemos que hicimos el plan de negocios, estamos equivocados. Bueno, interesante como siempre la participación de Jorge Caicho. En realidad el tiempo nos ha quedado como siempre cortísimo, Fernando. Sí, ya son las 6:15, pues nada, entonces simplemente agradecer a Jorge, realmente ha estado interesante todo lo que nos ha enseñado a mucha gente y explicado, y cosas que realmente no conocíamos, ¿no? Y sobre todo la Superfood, ¿no? Como una gran oportunidad de negocios ahora mismo en Perú. Y pues nada, ahí está Jorge. Pues muchas gracias, Jorge, por todas las enseñanzas que nos ha dado. Ya nos están escribiendo algunos WhatsApps que ya te comentaré, Jorge, que hay interés en diversas partes del mundo de poder emprender este tipo de negocios. Y gracias, Fernando, también, como siempre. Encantado, como siempre, ya sabes, y a Jorge decirle que pues me gustaría mantener un contacto, porque hay cosas que creo que podemos intercambiar y algunos detalles que todavía se me han quedado en el tintero. Así es, y yo creo que esto, lo que dices precisamente, creo que va a ser la oportunidad también de comprometerlo a Jorge desde ya. Posiblemente más adelante coordinaremos agendas y cosas complementarias que podamos hablar, y algunas consultas que nos están realizando, Jorge. Con el mayor gusto, muchas gracias por la oportunidad. Trabajemos siempre de la mano, somos parte de este grupo que ha formado Henry García Rodríguez, de Innova Negocios GM y Asociados. Mi empresa es parte de este conjunto de empresas complementarias con Henry, y con el mayor gusto podemos coordinar lo que ustedes necesiten para poder hacer sinergias, ¿no? Que es necesario en estas circunstancias, con mayor razón todavía. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bendiciones para todos y manténganse sanos. Muchas gracias. Y como siempre, pues nada, agradecer también a la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, que nos vienen apoyando constantemente en todos estos proyectos de exportación y de comercio internacional. Pues nada, Fernando, damos pase a nuestro compañero Fernando Rodríguez allí en estudios. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, encantado de que un jueves más se haya aprendido un poquito de lo que es el negocio en este programa Integrando Mundos con Jesús Ulloa y sus invitados. Pues nada. Bueno, Jesús, estamos en contacto. Jorge, gracias, Fernando. Gracias, estamos Jorge. en contacto. Listo, amigo. Jesús, gracias, Fernando. Abrazos y que les vaya muy bien. Éxitos. Igualmente, que te vaya muy bien. Abrazos.